estamos de regreso aquí en Ahora, conversando con Sergio Ramírez, entre el escritor y el político nicaragüense. En este bloque vamos a hablar sobre la obra literaria de Sergio Ramírez, conocida no únicamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Antes de entrar a la conversación, me gustaría mostrar lo que la gente en las redes está opinando y comentando en la encuesta que hemos hecho sobre cuáles son las obras favoritas de Sergio Ramírez. Jorge Eduardo Mejía Peralta nos dice que sus favoritas son Castigo Divino y El cielo llora por mí. Delvin Cruz Medina nos dice Un baile de máscaras y mentiras verdaderas. Silvio Martínez, Margarita está linda la mar. Mauricio Ramírez, Castigo Divino también. Luis Gómez prefiere Flores oscuras. Claudia Neira, El cielo llora por mí, una novela policíaca en Managua. Estas son las obras más referenciales de Sergio Ramírez en Nicaragua. ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, a mí me alegra mucho escuchar que las opiniones están muy bien repartidas y eso me complace porque quiere decir que los lectores van a distintos libros míos. Está mencionado Flores Oscuras, que es un libro de cuentos, El cielo llora por mí, que es una novela policíaca, Castigo Divino y Margarita está linda la mar, que han sido las dos novelas más difundidas, más divulgadas. Y una que yo prefiero sentimentalmente, que es Un baile de máscaras, que es la historia de mi vida en el pueblo donde nací, la historia de mi infancia. Pues yo creo que un escritor viene siendo toda su obra, ¿no? Y la obra de un escritor está formada por distintas piezas. Es un solo mundo, es un solo universo, y las distintas novelas van armando ese mecano de lo que es la obra literaria. Reformulo la pregunta que hice anteriormente sobre cómo usted se visualiza, pero esta vez como escritor. Ha corrido ya suficiente tiempo como para que Sergio Ramírez pueda autoevaluar e incluso poder ver cómo se ubica como escritor dentro del tiempo que le tocó vivir, dentro del contexto actual. Bueno, yo creo que la obra literaria de un escritor necesariamente va viviendo diferentes etapas, va madurando. Yo siento que ahora reflexiono más sobre la página escrita, cuido más la escritura, tengo esa obsesión por el cuidado de la palabra, del lenguaje, de la escritura. Creo que tengo más experiencia, tengo más habilidad técnica para escribir. He podido llegar a dominar los instrumentos de mi oficio, es decir, así como un carpintero, como un albañil, como un ebanista llega a dominar los instrumentos de su oficio, lo que son los aspectos técnicos. Entonces me siento mejor preparado para el oficio que he elegido en mi vida. Es decir, y este es un oficio, yo diría, muy generoso, porque no se agota. Es decir, uno no se retira de la escritura porque se jubile y entonces se pone a cultivar bonsáis. No, uno sigue escribiendo hasta el día que se muere, ¿no? Ni se agota físicamente como los boxeadores o como los beisbolistas. Es decir, un boxeador a los 34 años ya tiene que irse para su casa, ¿no? Porque allí la juventud es lo que manda, ¿no? El puño más firme, la agilidad de los brazos, de las piernas, depende de esa energía juvenil. Mientras para que un escritor, mientras más años pasan, más experiencia gana. Entonces esas son las ventajas de este oficio, ¿no? ¿Cuál sería ese elemento, particularidad que le ha brindado ser escritor nicaragüense, latinoamericano, que sea un aporte para la obra universal, para la obra en el mundo, la obra literaria? Bueno, León Tolstói, el gran escritor ruso, decía: pinta bien tu aldea y serás universal. Es decir, no hay escenarios pequeños, no hay países pequeños, existe la intensidad de la escritura reflejada en un paisaje, en una gente, en una atmósfera. Y yo he sentido que yo he encontrado en Nicaragua mi propia atmósfera, es decir, yo veo Nicaragua como el gran escenario de mi obra, desde el pueblo donde nací, Mazatepe, al que siempre estoy volviendo a través del recuerdo. La infancia es un venero inagotable, es una fuente inagotable de literatura. A mi experiencia en León como estudiante, siempre vuelvo a mi juventud a través del Ojo de León. Y estos serían los dos escenarios que yo diría que mejor conozco, el de Mazatepe y el de León. Aunque obviamente un escritor tiene que ser capaz de trasladarse a cualquier escenario reconstruyéndolo en su mente, como he hecho al escribir
La Fugitiva, que es una novela que tiene lugar en Costa Rica, o referencias muy explícitas que hay en mis novelas a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, que son países a los que yo, por mi experiencia de los años 60, sobre todo, cuando trabajaba en Costa Rica como secretario del Consejo de Universidades de Centroamérica, yo aprendí a conocer muy bien. ¿Cómo está actualmente Sergio Ramírez valorado, percibido en el contexto internacional respecto a sus escritores contemporáneos o el público de afuera? Cuando usted sale y tiene la oportunidad de compartir, ¿cuál cree que es la percepción del trabajo que ha venido cultivando a lo largo de las décadas? Bueno, yo soy muy asiduo a los congresos de literatura, donde siempre me invitan, voy a unos, voy a otros no, a los festivales literarios, a la Feria del Libro, y esos son puntos de encuentro. Ahora vamos a vivir la experiencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la primera semana de diciembre. Ese es un escenario donde está todo el mundo. Pues yo siento que yo tengo un lugar entre los escritores. Cada vez hay más escritores, ese es un número que cada vez se multiplica. Sin embargo, yo me siento bien ubicado en la generación que siguió al boom, donde están Cortázar, García Márquez, Fuente, Vargas Llosa, y la siguiente generación, la que se llama el post-boom. Pues allí está Alfredo Bryce Echenique, estoy yo, está Antonio Escármeta, en fin, y luego viene ya esa generación de la que yo pierdo control. Esas generaciones pues, son muchos, pero yo me llevo muy bien y me relaciono muy bien incluso con los más jóvenes, con los que recién están apareciendo, ¿no? Me gustaría que habláramos ahora un poco y brevemente de algunas de sus obras más populares. Por ejemplo, Adiós muchachos, ahí usted se entregó a la parte de documentar desde su perspectiva una buena parte de la historia de Nicaragua. ¿Qué reflexiones tiene de este libro ahora que este fue publicado hace cuántos años y luego de tanto tiempo? Bueno, es un libro que se sigue editando, es un libro de referencia ya. Yo me encuentro que mucha gente entra a Nicaragua y al abrir la puerta lo que hace es leer Adiós muchachos, como una referencia de una época y de la experiencia de la revolución. Esta es una memoria, mi memoria personal, la forma en que yo vi la experiencia vivida desde mi propia perspectiva. No es un ajuste de cuentas de ninguna manera, no me gustan los ajustes de cuentas. Y por eso que se ha vuelto una referencia, y es un libro que yo escribí como si fuera una novela, pero sin faltar a la verdad, ¿sí? Con los ganchos que usa un novelista de atracción contando historias, pero al fin y al cabo lo que cuenta es mi propia historia. ¿No le dio miedo ser juzgado por haber puesto de cierta manera la historia desde su perspectiva, por supuesto? Eso es lo que uno tiene que hacer. Para mí la historia es una suma de las diferentes versiones que cada uno de los protagonistas da. Yo puedo dar mi propia experiencia, mi propia versión, mi propio criterio y respetar la que den los demás. Allá se impondrá la memoria o el libro que tenga más atractivo para el público. ¿Qué pasa con Castigo Divino, que es tan popular también? Bueno, Castigo Divino yo diría que dio un nervio central de la atención del público, que fue contar una historia que era popular antes de ser escrita, que estaba en la mente colectiva de los nicaragüenses. Esta historia de un envenenador que asesina a distintas personas de una familia importante en León después de asesinar a su propia esposa, que despertó muchas pasiones en su tiempo y que se había venido transmitiendo de generación en generación por la vía oral. De manera que mi novela lo que hizo fue fijar esa historia y volverla una referencia. A mí me resulta curioso, no quiere decir que no me agrada, pero me resulta curioso que esta novela, que es una novela de invención, se estudie como texto en las facultades de Derecho en Nicaragua, porque también es una novela forense, es una novela jurídica, y desde ese aspecto pues es que se estudia, es un proceso, ¿no? Pero nunca he estado en una clase donde se estudie esta novela desde la perspectiva legal. Me gustaría, para ver cómo se analiza una novela que es pura invención, repito, desde la perspectiva legal, ¿no? ¿Por qué cree que Margarita está linda la mar ganó el premio Alfaguara? Yo diría que porque está estructurada de una manera novedosa, es decir, la habilidad de esta novela consiste en haber sabido combinar dos historias diferentes, la del regreso de Rubén Darío a Nicaragua y luego el ajusticiamiento del viejo Somoza, el fundador de la dinastía, y entonces
esta novela tiene muchas referencias paraliterarias o extraliterarias, toma testimonios, textos diferentes, los combina y no deja de ser atractiva, ¿no? El cielo llora por mí también gustó mucho al público y me dicen que estuvieron pidiendo que hubiera una continuación, una precuela o secuela. Yo debo una saga de El cielo llora por mí, he avanzado en algunos capítulos, pero tengo dos temores, ¿no? Yo no soy un escritor policíaco, de terminarme convirtiendo en un escritor policíaco y publicando una saga anual del inspector Morales. Es decir, tendría que sacrificar el resto de mi obra literaria. Y en segundo lugar, siempre recuerdo esto que se decía en la literatura clásica, que nunca las segundas partes fueron buenas. Que claro, Cervantes desmintió este dicho con la segunda parte del Quijote. Pero yo en eso estoy, creo que voy a terminar con estas dudas y terminar esta segunda parte del cielo llora por mí. Ahora que hablamos de sagas y de popularidad, hay mucha gente que de repente juzga mal que un escritor tenga tanta popularidad y que sea un bestseller, porque de repente eso se viene convirtiendo en sinónimo de mala calidad. Caso Paulo Coelho, caso de Las 50 sombras de Grey, caso de Harry Potter, estos libros que se han vuelto tan pero tan famosos. ¿A usted le preocupa de alguna forma que se haga esa asociación entre popularidad y ser un bestseller con que vaya perdiendo calidad porque el público o la masa lo está aceptando? Bueno, yo creo que un escritor aspira a ser popular, un escritor aspira a multiplicar su número de lectores. Eso es una tendencia natural. Uno no escribe para sí mismo nada más. Pues San Juan de la Cruz y Santa Teresa escribían para la divinidad, no aspiraban a tener lectores en su poesía mística, pero un escritor por naturaleza tiende a buscar más lectores porque tiene que multiplicar su comunicación y llegar cada vez más a más gente. Claro, el problema comienza cuando un escritor sacrifica la calidad de su escritura para llegar cada vez a más gente. Y entonces existe ese ardid de decir, bueno, vamos a escribir más fácil para que me entiendan. Eso es una estupidez. Porque uno lo que tiene que aspirar es a buscar un modelo dentro del cual quepan la popularidad inmensa y la calidad de la escritura. Ahí está 100 años de soledad. 100 años de soledad es una novela extraordinaria que tiene tanto peso como el Quijote y sin embargo es muy popular, como el Quijote fue popular en su tiempo. Entonces uno tiene que irse por el modelo García Márquez y no por el modelo Pablo Coelho. Vamos a hacer una pausa nuevamente, don Sergio. Cuando regresemos hablaremos de la parte de los cuentos. Tenemos incluso una frase de Mario Benedetti en uno de los prólogos que hizo para uno de sus libros, para que nos cuente también la decisión de hacer este compendio, esta recopilación de sus cuentos. Ya regresamos, estamos conversando con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez.